Ya oramos, vamos a comenzar con la palabra de nuestro Dios. Y primeramente, mientras se están sentando, ¿verdad? Les voy a decir algo al final del servicio. Mientras nosotros le damos gracias a Dios por sus vidas, por aquellos que pudieron venir, por aquellos que no pudieron venir y por aquellos que no quisieron venir. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay unos que sí quieren, hay otros que no quieren, hay otros que no se esfuerzan, hay otros que sí se esfuerzan. Pero bueno es Dios, hermano. ¿Cuántos ya están listos para lo que viene? No me refiero a la prédica, hermano. Después del mundial vienen cosas demasiado terribles para la tierra y ustedes lo van a ver. Ahorita hay una contrariedad enorme, hermano. Mira, en un país golpeado por terremotos, donde hay cantidad de muertos, heridos, y en los países con alegría jugando al fútbol, soccer. Imagínate cómo está la contrariedad. Unos alegres y otros llorando, y otros en lamento, otros en tristeza y otros en soledad. Pero nosotros los hijos de Dios no escaparemos de los juicios de este mundo. Si nosotros si nos acercamos a Dios, Él nos libra. Dice su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Vamos a comenzar, vamos a hablar de las seducciones de los espíritus del mundo. Comenzamos. Escrito está: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Primera de Corintios 2:12. Inicialmente, en el día de nuestra salvación, Dios nos liberó de los espíritus del mundo y nos dio en su lugar su Santo Espíritu, para que Él nos haga saber lo que Dios nos ha concedido. De manera que las palabras del Espíritu Santo nos guían en este camino nuevo espiritual. Es por ignorar la voz del Espíritu Santo que comenzamos nuevamente a escuchar las voces de los espíritus del mundo y ser guiados nuevamente por ellos. Si observamos el aprecio que les damos a las cosas que ofrece este mundo, nos daremos cuenta que tanto hemos sido influenciados, seducidos y atados por estos espíritus. La voz del Espíritu Santo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces conocerán la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Es por imitar las costumbres y conductas de este mundo que le damos derecho nuevamente a estos espíritus para influenciarnos, privándonos de conocer la voluntad de nuestro Dios. La Escritura claramente dice que este poder demoníaco opera sobre los hijos que andan en desobediencia. Efesios 2:2. Este poder es llamado el príncipe del poder de los aires. Estos espíritus atan a los creyentes a las prácticas y tradiciones de este mundo, haciendo que den más importancia a la tradición que al mandamiento de Dios. Como les dijo el Señor: bien que invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Marcos 7:9. El creyente que ha sido atado por estos espíritus vive conforme a la corriente de este mundo. Por esto la advertencia es: no adopten las costumbres de este mundo. Romanos 12:2. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El creyente que ama el mundo se convierte en adúltero. Escrito está: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4. La desobediencia del creyente a este mandamiento demuestra lo atado que está por los espíritus del mundo. Según la Escritura, nosotros los verdaderos creyentes hemos muerto a la cultura, a la tradición y a las fiestas mundanas, como está escrito: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Colosenses 2:20.
Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 al 2. Nuestro hermano Pablo declaró diciendo: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, que no sea mi muerte conjunta con Cristo hacia los sistemas de este mundo. Debido a esa muerte, mi interés por este mundo fue muerto en la cruz, y el interés del mundo por mí también murió. Gálatas 6:14. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Colosenses 2:20. Si estamos vivos a las tradiciones y costumbres de este mundo, es porque no hemos muerto a ellas. Por eso tienen poder sobre nosotros. Los espíritus del mundo están muy activos sobre los creyentes, que confunden la gracia de Dios con el libertinaje. Pero son precisamente estos espíritus del mundo que se están llevando y se llevarán a muchos cristianos al infierno. ¿Cómo esperamos el cielo después de nuestra muerte, cuando aquí en la tierra somos adúlteros espirituales, amando a los enemigos de Dios? Si se rompen nuestras ataduras, seremos liberados también de nuestras apreciaciones por lo que el mundo aprecia y valora. El mundo ya no será atractivo para nosotros, ni nosotros seremos atractivos al mundo. El mandamiento dice: no aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero de Juan 2, 15, 17. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo servir al mundo. Mateo 6, 24. Pero si no creemos, en nuestros pecados moriremos, dijo Jesús en Juan 8, 24. Creámosle a la verdad de nuestro Padre cuando nos dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. Decidamos hoy a quién servir antes que sea demasiado tarde. Volvámonos a Dios, destruyamos las obras de nuestro enemigo, rompamos sus yugos, echémoslos fuera. Seamos liberados de sus ataduras, seamos libres para servir a nuestro Dios. De lo contrario, nos perderemos. Pues escrito está que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Lucas 1:74. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Pues a libertad de estas cosas hemos sido llamados. Amén. Alguno de los que está aquí no me diga amén. Alguno de los que está aquí ha estado en la cárcel alguna vez. Creo que me van a entender mejor. ¿A quién le gusta estar en la cárcel? Gracias a Dios que yo no he estado en una cárcel física. Pero los que han estado en esas cárceles, ¿verdad? Las rejas son nuestras prisiones. Y los verdugos, que son ahí los guardias, los policías, los jueces y todo lo que está involucrado, nos mantienen bajo reglas. Nos tratan como esclavos y prisioneros, nos dan comida como a prisioneros y nos dan tratos como a prisioneros, como a reos, como a culpables. Y ahí, hermano, hasta el más valiente, hasta el que hace un montón de ruido y mata a mucha gente acá afuera y se cree muy, muy invencible, ahí se vuelve un mansito. Ahí, hermano, lo tienen controlado, o al menos lo deberían de tener controlado. Si el juez y el gobierno y las leyes son justas, no van a permitir que esta persona que merece juicio, que merece confinamiento y separación, esté disfrutando, hermano, en la misma cárcel de privilegios que no le corresponden. Ahora, te traje esta idea porque a nosotros no se nos debe de olvidar que se trata de tu alma. No se trata de un ministerio, no se trata de una iglesia, se trata de tu alma. Se trata de a dónde vas a ir después de que mueras. Porque después de que mueras no va a estar papá, ni mamá, ni tío, ni tía, ni esposo, ni esposa. Tú solititito y solicitita vas a estar enfrente de aquel que tienes que dar cuentas. Como sucede en la muerte, según la escritura, es que el alma que da vida al cuerpo, se sale para siempre
del ser humano. Eso es la muerte en realidad. Tú que habitas dentro del cuerpo humano, porque tu cuerpo es tu habitación, el lugar donde vives, la casa rodante por donde te mueves, te sales para siempre de ese cuerpo, y por eso vemos el cuerpo inerte y frío de los que se murieron, porque se salieron de ahí, se salieron para siempre. Tan pronto se sale el alma, ahí ya no vas a poder hacer lo que quieres, te cuento. Ahí, hermano, de cada alma que se está saliendo de los cuerpos aquí en la tierra, sea niño, adolescente, joven, adulto o anciano, ya es otra historia. Ya no tiene uno voluntad de decidir a dónde irme y a dónde no me voy, porque inmediatamente para los que mueran en Cristo está escrito ahí en Lucas 18 que ángeles de Dios vendrán por su alma y los llevarán al paraíso, al reposo de Dios. Serán ahí vestidos con vestiduras blancas para esperar el día de la resurrección de los muertos. Pero al que muere sin Cristo, o al que estuvo en Cristo y se separó de Cristo, no vienen ángeles de Dios, te cuento. Vienen ángeles demoníacos y los llevan al lugar que le corresponde. Me viene a mi mente en este momento el testimonio del hermano Freddy Ruano, cuando la muerte lo mató y se lo llevó por los aires. Y se lo llevó por los aires y iban viendo desde abajo y llegaron al cráter de un volcán que estaba como un volcán que estaba ardiendo en lava. Y la muerte, él le dijo, ¿a dónde me llevas? Y la muerte le dijo, a tu nuevo hogar, el infierno. Y entonces él comenzó a decir, no, yo soy hijo de Dios, porque estuvo en la iglesia, porque estaba en la iglesia, porque hacía cosas en la iglesia. Te he dicho cantidad de veces, tu ministerio no te salva. Lo que te salva es la santidad de Dios en tu vida. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice el hermano que se quería escapar, que se quería soltar, pero no le permitía la muerte. El espíritu de la muerte lo llevaba. Y dice, ese es tu nuevo hogar. Y le comenzó a decir a la muerte, no, yo soy hijo de Dios. Y la muerte le respondió, si fueres hijo de Dios, Él no me hubiera permitido traerte a este lugar. Así es de que para aquellos que están aquí y que piensan que cuando mueran van a hacer lo que quieran, te estoy advirtiendo desde antes qué va a suceder con tu alma. Porque ahí ahorita tienes voluntad de ir para acá, de ir para allá, de no hacer esto y de hacer. Ahí ya no tienes voluntad. Ahí ya no, aunque tienes voluntad, quiero decir, no se hará conforme a tu voluntad, se hará conforme al decreto del Padre, conforme a lo que el Padre ha declarado sobre los muertos. Hebreos 9:27 dice que por Dios mismo está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso viene el juicio para ellos. No hay tal reencarnación. Qué cosa tan mentirosa. Hay reencarnación. Muchos cristianos, como no se apoyan en la Biblia, ya han creído que hay reencarnación. Ya han creído que hay muchas cosas que la Biblia no menciona. Te recuerdo para que no se te olviden. Satanás se viste como un ángel para engañar. Así es de que todos los informes que vengan de extraterrestres, de naves extraterrestres y de cualquier ser de las aguas, de los aires, de la tierra, debajo de la tierra, prueba por el mensaje si de dónde viene. Porque la única forma de que puedes tú probar de dónde viene el espíritu, si es de Dios o es del diablo, es por el mensaje que traen. No por lo glorioso que se vean y no por las extraordinarias noticias de filosofías que tienen. Pero volviendo a lo mismo, después de que te sales del cuerpo, ya no vas a poder hacer nada más que te van a guiar a donde te corresponde. Te van a guiar a donde es tu lugar, allá. Entonces, al hermano Ruedifrano te he contado que su madre estaba rogando, suplicando a Dios por misericordia sobre el cuerpo muerto de su hijo, llorando, derramando lágrimas y diciendo, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo, porque su madre era cristiana y lo había instruido en los caminos del Señor. Pero este entró a la adolescencia y comenzó a hacerse rebelde y comenzó a ignorar las escrituras y a dejar de orar y comenzó a caer en el espiritismo, en hacer un montón de cosas que desagradan a Dios. Pero aquí el poder de una madre o de un padre que ora, aunque el hijo esté destinado al infierno, Dios tendrá misericordia de él.
Y entonces, hermano, cuando la muerte lo avienta al cráter, dice que la llama lo succionó y esa llama lo atormentaba, quería salirse pero no podía y gritaba, Padre, ten misericordia de mí, le decía a Dios, Dios, tú eres mi Padre, ten misericordia de mí. De repente apareció una luz esplendorosa, quiso huir a la muerte y sonó una voz poderosa que decía, mis hijos no son adúlteros, fornicarios, todos los pecados que andaba cometiendo. Le empezó a decir, mis hijos no son esto y esto y esto. Dice que no le quedó ninguna otra más que callarse, pero aún decía, ten misericordia de mí, sácame de aquí. Y el Señor le dijo con voz enojada, por la misericordia de otros es que te rescato, no por ti mismo, porque su madre estaba llore y llore en el cuerpo muerto de su hijo acá en la tierra. Y entonces lo arrebató de ahí. Y hasta ahí te dejo la historia. Porque a ti se te olvida, hermano, y a mí se me olvida que si yo muero en pecado, de nada me sirve ser pastor. Ojalá y entendiéramos eso. De nada te sirve estar aquí en el altar ministrando la alabanza o a los maestros dando clase. No te sirve de nada eso, hermano. Lo único que te sirve es estar a cuentas con Dios, andar en su voluntad, buscar a Dios de mañana y de noche para que su espíritu que ya se te ha concedido te muestre todas las cosas que Dios te ha dado por medio de su espíritu. Pues la escritura dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué los cristianos se pierden? ¿Por qué los cristianos dejan este camino? ¿Por qué los cristianos se descuidan y comienzan a seguir un camino que no es el camino trazado por las escrituras? Hay un verso y hay varios versos, pero hay uno que me viene a mi mente, 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos muchos creyentes o varios creyentes o algunos creyentes se apartarán de este camino. Pero dice, ¿por qué? Porque escucharán espíritus engañadores que extraen doctrinas de demonios. He ahí el problema. Los espíritus engañadores son los espíritus que hay en este mundo. Los espíritus que están seduciendo a la iglesia, que están engañando a la iglesia, que le han hecho creer que Dios es amor y que tienen reservado el cielo simplemente por declarar el nombre de Cristo. Pero la escritura dice que el sello de Dios está firme diciendo esto: conoce el Señor de los que son de Él y apártese de toda maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La escritura, hermano, que tenemos aquí, dice su palabra que es una escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: esta escritura no fue por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así es de que la escritura la escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo que escribir, escriban esto. Es palabra de Dios, es palabra del cielo. Y esta palabra es indestructible. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán para siempre. Fuimos rescatados, hermano, de un mundo el que está gobernado totalmente por Satanás, totalmente por la influencia de sus pensamientos y de sus doctrinas. Así está escrito que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. Dejas de orar, dejas de vigilar y los espíritus del mundo te comienzan a seducir, te comienzan a guiar. Puede que no te saquen de la iglesia, pero te rompen la relación con Dios. Y entonces caes en religión. ¿Qué es religión? Tener conductas propias que dice la Biblia, como venir a la iglesia, como dar diezmos, ofrendas voluntarios, como hacer una actividad en la iglesia. Y por dentro estás muerto espiritualmente. Por dentro ya no oyes a Dios. Por dentro ya no tienes temor de Dios. Ya no tienes temor de su palabra. Porque, hermano, cuando somos engañados por estos espíritus, nuestra mente sabe que eso está mal, pero nuestro corazón ya no responde. O sea, porque no te sientes mal, lo sigues haciendo, aún sabiendo que está mal. Porque estos espíritus insensibilizan tu espíritu
y te insensibilizan en relación a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces conocerán la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Este mandamiento, ¿de quién viene? ¿De un ministro de una iglesia? ¿Viene de alguna organización de alguna iglesia, de algún ministerio de una iglesia? No, viene del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que nos dice: no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué Dios nos priva de algo? ¿Por qué Dios nos manda mandamientos de restricción contra algo? ¿Es para nuestra destrucción o es para nuestra liberación? Es para nuestra liberación. ¿Por qué? Porque en este mundo, hermano, gobiernan tres voluntades. Así está escrito: la voluntad del hombre rebelde contra Dios, la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. Aquí en la tierra todavía no se hace la voluntad perfecta como se hace en los cielos. Por eso Dios nos dice: oren, y cuando digan que tu reino venga, que se haga la voluntad del Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. Jesús no nos hubiera dicho: oren de esta manera, si la voluntad de Dios perfecta se haga ya en la tierra. No se hace, hermano. Porque la voluntad de Dios es esta: no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La pregunta es esta: pero si esa es la voluntad de Dios, ¿qué ha fallado entonces? Porque muchos ya están en el infierno, porque muchos se siguen yendo al infierno. Si los deseos de Dios es salvar a la gente, ¿por qué no los salva? Es que sí los salva, es que sí les entrega su salvación, pero ellos dejan escuchar la voz de su espíritu y comienzan a escuchar a los espíritus del mundo. Ese es el problema. Porque el Dios que nos ama nos llama con amor, hermano. No merecíamos más que el infierno. Yo le doy muchas gracias a Dios porque en tiempos y periodos de mi vida, hermano, he andado en pecados de mi corazón, que sé que si me muero me voy al infierno. Pero al despertar otro día le digo: gracias, Señor, porque un día nuevo es una nueva oportunidad para mi alma. Pero cuando piensas que ser pastor te libra del infierno, estás en un más cruel engaño que te puedas imaginar, hermano. ¿Por qué? Porque no es porque yo sea pastor o porque tú seas hijo o hija de Dios. Es porque cumpla los mandamientos. Escucha muy bien. Dice que el Señor tiene un rebaño. Ese rebaño son llamadas sus ovejas. Sus ovejas verdaderas oyen mi voz y ellas me siguen. Fíjate muy bien la característica de una verdadera oveja del Señor. Oyen mi voz y me siguen. No seguirán a otro pastor, porque conocen la voz de su pastor. Sus ovejas oyen su voz, pero no solamente la oyen, siguen su voz. Siguen a su pastor que les está llamando. El problema de los cristianos de este siglo es que ignoran la voz de su Señor por oír la voz de los espíritus que los mantienen entretenidos. Algunos están más entretenidos con el mundial, hermano. Ojalá y que no esté jugando un partido ahorita y que por eso hayan faltado a la iglesia, hermano. Pero, hermano, en realidad Dios te llamó para rescatarte de este sistema. Esto es lo que va a suceder, escucha bien. Dios está preparando a la iglesia que se deja preparar. La está santificando, limpiando, para prepararse a sí mismo una iglesia que sea santa, gloriosa, que no tenga mancha, ni siquiera arruga, o sea, vestigios de la vida vieja en ella misma. A esta iglesia va a sonar una trompeta muy pronto desde los cielos, porque a la final trompeta Dios tocará una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos preparados para su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos ascendidos a las nubes y allí estaremos siempre con el Señor. Pero escucha, en la carta de Tesalonicenses dice que lo único que impide
que el reino del diablo se manifieste aquí en la tierra con toda su maldad en la iglesia que está aquí en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, porque viene Jesucristo a arrebatar a su iglesia, entonces todos los juicios nombrados en Apocalipsis se van a soltar sobre esta tierra, para juzgar al Señor con ira a todos los que le resistieron, a todos los que no oyeron su palabra, a todos los que no le siguieron mientras él estuvo llamando, pero la iglesia ignoró su llamado. Y entonces, hermano, en la mañana estaba orando y me vino la palabra del Espíritu, y en aquel día serán entregados unos a los otros. El padre entregará el hijo al padre, la mamá a la nuera a la suegra, porque los enemigos son los de su propia casa. Esto indica lo siguiente: si te quedas después del arrebatamiento, claro que va a haber oportunidad de salvación. Pero si ahorita no tienes compromiso con Dios, menos podrás comprometerte, porque cuando el diablo, hermano, cuando Jesús sea arrebatada a la iglesia de esta tierra, allá en el cielo, dice que ocurre una pelea entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Pero el diablo no prevaleció contra Miguel y sus ángeles y fueron expulsados de los lugares altos. Todos los demonios que hay en los lugares altos fueron lanzados aquí a la tierra. Entonces se escucha una voz desde el cielo del Padre diciendo: ¡ay de la tierra! Porque el diablo ha descendido sobre ella, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Dios dice un ¡ay!, es porque no medimos, hermano, la dimensión del castigo, del juicio que vendrá. Déjame decirte dónde está. Están en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice así. Bueno, vamos a leer desde el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En la escritura habla, hermano, de que al diablo se les concederá el derecho de matar a todos los cristianos aquí en la tierra que se quede. Entonces, hermano, vendrá el anticristo con su gobierno de 7 años. En los primeros 3 años y medio establecerá orden sobre todos los sistemas de este mundo, engañando al mundo. Después de que los engañe, va a ordenar que se pongan su marca, el 666, en la frente o en la mano derecha. El que no tenga esa marca no va a poder vender ni comprar. Todo lo que ahorita podemos hacer no se va a poder hacer. Si tienes la marca, puedes comprar y vender, pero si la marca la aceptas, te condenaste para siempre. Ya no hay oportunidad para ti. Todos los juicios de Apocalipsis caerán sobre ti, caerán sobre aquellos que se dejen marcar. Hermano, porque esto dijo el Señor, esta tribulación va a venir sobre la tierra como nunca ha habido ninguna tribulación antes, ni tampoco después de esta tribulación vendrá. Pero mientras nosotros, hermano, como no tenemos conciencia de estas cosas, nos hacemos amigos del mundo. Es como, ¿qué te conmovió más para acercarte? ¿Qué te conmovió más? Dime. ¿La desgracia en Venezuela o la alegría del mundial? Ahí ves tu corazón. Sí. Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario que el mundial nos está diciendo.
Mira lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, Santiago capítulo 4, versículo 8, 7, 8 y 9. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjense y lamenten y lloren. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Parece que el Señor nos dijo, alégrense, regocíjense y griten ¡gol! Hermano, ¿quién fabricó estos mundiales? El Espíritu Santo. Confiésalo con tu boca entonces. Y los espíritus del mundo nos seducen a todos cuando nos descuidamos, a toditititos. Entonces ayer me dio una reprendida el Señor porque estaba orando ahí en mi cama, estaba buscando al Señor y de repente me vino una idea y la idea fue prender a ver quién estaba jugando. Y me quedé entretenido y hasta le dije a mi esposa, esto es lo que yo quiero hacer. Aquí está mi esposa de testigo. ¿Qué quieres hacer? Voy a ver el juego. Dios que me conoce, hermano. Ante ti te lo estoy diciendo. Y ahí me quedé entretenido y después, hermano, en el intermedio, empecé a sentirme miserable. Dije, esto no está bien. Parece que el Espíritu quería hablarme y yo lo quería callar. Porque sentía que su voz me quería hablar, pero yo decía, no, es mi mente. Y finalmente lo pude oír. Y si dedicaras este tiempo a buscarme, otra sería tu historia. Y luego me volví a él, hermano. Y entonces, hermano, comencé a orar, pero seguía teniendo luchas. Porque yo quería ver. Yo sé que a nadie de ustedes le pasa esto, nada más a mí, ¿verdad? Pero estas cosas, hermano, son serias. ¿Por qué? Porque no es tiempo de reír, es tiempo de afligirnos delante de Dios, es tiempo de lamentarnos y llorar, es tiempo que nuestra risa se convierta en lloro, porque Dios no ha encontrado obras rectas en nosotros, hermano. Creo que en estos últimos tiempos, hermano, el Señor me indicó que buscáramos a Dios en oración, en ruego y en súplica. Y me dijo, por si quizás yo tenga misericordia de ustedes. Por eso no tenemos ahorita alabanza. Por eso andamos buscando en oración, en ruego y en súplica la presencia del Señor, por si quizás se apiada de nosotros. Pero nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta las palabras. Porque mira, estas son las palabras del Espíritu, no de los espíritus del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esas son las palabras del Espíritu. Y las palabras del Espíritu Santo siguen siendo estas. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Siguen siendo las palabras del Espíritu Santo. Las palabras del Espíritu de Dios siguen siendo estas. No invalides el mandamiento por tus costumbres y por tus tradiciones. Marcos 7:9. Las palabras del Espíritu siguen siendo estas. El mundo entero está bajo el maligno. No ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos y la presunción interna de tu vanagloria no proviene del Padre, viene del mundo, y el mundo va a pasar con todos sus deseos y los que aman al mundo, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre.
Esas son las palabras del Espíritu de Dios. La palabra del Espíritu de Dios dice: no te das cuenta que si amas al mundo caes en adulterio espiritual o almas adúlteras. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y las palabras del Espíritu nos dice: ustedes ya han muerto a estos sistemas. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo todavía se someten a estas tradiciones? Se someten a estas costumbres. Las palabras del Espíritu siguen hablando y dicen: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Las palabras del Espíritu hablando a través de cómo se obtiene victoria sobre estos sistemas del mundo salieron de la boca del apóstol Pablo, y dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea mi muerte conjunta al pecado con Cristo. Hacia estos sistemas del mundo, debido a que ando muerto a estos sistemas del mundo, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Es decir, no me atrae más el mundo, ni el mundo trata ni para el mundo soy atractivo. Hermano, porque si algo aborrece el mundo es la santidad. Y cuanto más santo seas, más aborrecimiento del mundo tendrás. Porque el mundo, hermano, solamente se alegra en los corruptos, en los pecadores, en los manchados, en los que están contra Dios. El mundo aborrece a Cristo. Cristo iba cargando a la cruz, debilitado, sangrando, y las mujeres de Jerusalén salieron a su encuentro y se postraron delante de él y lloraban, y Jesús las paró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, por lo que habrá de venir. Lloren, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? O sea, si así despreció el mundo a Jesús, si así lo llevó a la muerte y lo mató, ¿qué no hará contigo y conmigo? Por eso, hermano, entre más te alineas con el mundo, más el mundo te va a alabar, pero más el mundo se va a burlar de ti. De Sansón debemos de aprender, hermano, que el mandamiento es para nuestra protección. Y le dijo: no te unas a ninguna filistea que no sea de tu pueblo, porque te inclinará a sus dioses. Pero Sansón no hizo caso. Y después, hermano, cayó en las manos de una seductora demoníaca llamada Dalila. Y entonces, hermano, Sansón decía: me escaparé como las otras veces. Pero cuando le reveló el secreto, que el voto de Nazareo estaba en dejarse crecer el pelo, y Sansón le dijo a Dalila, pero dice ¿por qué? Porque lo importunaba tanto con sus palabras que lo redujo a mortal angustia. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? El secreto está en que me corten el pelo. Escucha bien. Lo importunaba tanto con sus palabras que fue reducido a mortal angustia. Yo les he dicho a la iglesia que está aquí: no te juntes con esta familia, no te juntes con este, no te juntes con este otro. No hacen caso. Y después veo el quebranto. Y después veo que la desobediencia, hermano, trae el quebranto. ¿Por qué? Si te estoy diciendo que no te juntes con tal gente es porque la conozco. Ellos en vez de ser un instrumento del Espíritu Santo, serán instrumentos de los espíritus del mundo para seducirte y sacarte del camino, sacarte del llamado y del ministerio, y no te has dado cuenta. Pero no oyen las voces de advertencia. Bueno, cada uno tiene que aprender de sus propias caídas, de sus propios descalabros. Porque, hermano, los necios como yo necesitamos tropezarnos, golpearnos y sangrarnos para decir: ay, sí duele. No aprendemos de otra manera, hermano. Lo digo por mí, ¿verdad? Si hay alguno que se asemeje a mí en lo necio, en lo terco, pues ya sabes lo que te espera. Porque esto viene para todos, hermano. Viene para todos. Pero estas cosas las ignoramos. Y Pablo dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo para mí, vivo para Él. Por eso Él vive su vida en mí. Por eso Él manifiesta su vida en mí. Por eso el mundo ya no tiene poder sobre mí. Ya no me atrae al mundo. Y al mundo yo le soy una resistencia. Algo que el mundo ya no quiere. Me quiere matar, pero no me acepta. Entonces, las palabras del Espíritu siguen sonando y dicen: ustedes han muerto con Cristo y los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Colosenses 2:20. Tenemos que aceptar, hermanos, tarde o temprano, que si estamos vivos todavía las tradiciones y costumbres de este mundo es porque no hemos muerto a ellas. Nadie dice amén, pero de todos modos es cierto. Porque todo aquello que te atrapa es porque estás bien vivo en relación a eso. Porque los muertos, hermano, los que verdaderamente están muertos, ni el pecado, ni la carne, ni el diablo, ni el mundo, ni la muerte tiene poder sobre los muertos. Porque esos enemigos Cristo los destruyó en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando andamos en una vida nueva, hermano, no nos atrae el pecado, ni la carne, ni el mundo. Pero porque andamos diciendo que somos nuevas criaturas, pero viviendo como las viejas criaturas, pues les damos todos los derechos a estos espíritus. Y entonces esos espíritus comienzan a seducirnos, a ensordecer nuestros oídos, a ensordecer a cegar nuestros ojos. Pero ellos no tendrían ningún poder, hermano, si nosotros estuviéramos muertos a ellos. Una de las maldiciones que le dio el Señor al diablo, le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Sabemos que las serpientes no comen polvo, pero sí sabemos que nosotros somos hechos del polvo. Así es de que la implicación espiritual es esta: el diablo comerá carne humana. El diablo se fortalecerá en la carne humana, sea de los creyentes o de los no creyentes. Y lo confirma el Espíritu Santo en Efesios 2:2, diciendo que el príncipe de la potestad en los aires opera en los hijos que andan en desobediencia. Entonces, hermano, las cosas son serias. ¿Cómo, hermano? Porque son precisamente estos espíritus o estas tradiciones que las que estamos vivas, que nos hacen ser infieles a Dios. Porque si se da la casualidad de cumplir con un compromiso con Dios, vamos a preferir nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y vamos a ser infieles a Dios. Pensamos que tenemos mucho tiempo, hermano, pero ya no hay mucho tiempo. Vas a ver, escucha bien, vas a ver las calamidades que van a suceder durante este periodo del año antes de que se termine. Pero hay algunos que son tan incrédulos que necesitan ver para creer. Tal vez un terremoto de 9 grados no nos caería mal aquí en El Paso, porque entonces vendrían a la iglesia, porque así son algunos, ¿no? Sacude Dios la tierra y comienzan a supuestamente buscar a Dios. No buscas a Dios porque le amas, buscas por el miedo que le tienes a su castigo. Pero dice que los espíritus del mundo están muy activos sobre los creyentes, que confunden la gracia de Dios con el libertinaje. ¿Sabes cuándo un creyente, sea hermana o hermano, se vuelve libertino? Porque imita las costumbres de iglesias libertinas, hermano. Porque no observa lo que está escrito, sino que imita a los demás. Si las que están acá arriba comienzan a venir con sus pantalones rotos, hermano, vístete como cristiana. ¿En qué lenguaje te lo puedo hablar? No entiendo. Porque lo he dicho cantidad de veces que la palabra del Señor dice que ustedes, hermanas, se vistan con decoro y con pudor, honestamente. Pero no, hermano, prefieres las costumbres del mundo. Prefieres vestirte como las mundanas. ¿Tú piensas que Dios no está interesado de cómo te vistes por fuera? Si no estuviera interesado y si no te afectara en tu vida espiritual, Dios no lo hubiera puesto como mandamiento. Pero tengo que estarles diciendo, el Espíritu dice, pero no oyen al Espíritu Santo, oyen al Espíritu del mundo.
Y después dicen, es que estamos en la gracia. Esa gracia será tu desgracia, escúchalo bien. Será tu desgracia, porque todo aquel que no haga lo que Dios le dice, se expone al diablo. Y el diablo vino a matar, a robar y a destruir nuestra vida. En la mañana oí la voz de alguien aquí y se me mostró quién era antes de venir a la iglesia. Y dijo estas palabras literales. Vamos a ver qué nueva regañada nos van a dar. Lo oí, hermano. Fíjate la iglesia con qué actitud viene. En vez de decir, Dios me va a confrontar porque no ando bien. No, vamos a ver qué nueva regañada el hermano nos va a dar. Un día, hermano, querrás que tengas un día, si yo soy quitado, querrás que alguien te regañe. Querrás que alguien te esté llamando la atención. Porque cuando nos dejan de llamar la atención, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Nos habituamos a los malos hábitos. Está escrito a través de la boca de Salomón. Dijo, por cuanto no se ejecuta sentencia prontamente sobre la mala obra, los hijos de los hombres tienden a inclinarse más al mal. Entonces Dios no nos exhorta, Dios no nos confronta, pues vamos a pensar que estamos bien. Y vamos a vivir como si todo está bien. Vivamos y comamos que mañana moriremos. Gocémonos y alegrémonos con los que se alegran. A ver, ¿por qué no lloras con los que lloran? Porque hay que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Pero ¿cómo esperaremos el cielo después de nuestra muerte cuando aquí en la tierra somos adúlteros? Espirituales amando a los enemigos de Dios. Te cuento o te pregunto, ¿el mundo es amigo o es enemigo de Dios? Y entonces, ¿qué andas haciendo pues con él? Esto es para el que le toca, no te estoy diciendo nombres. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas viviendo como él? ¿Por qué te andas afiliando con él? ¿Por qué te alegras con lo que él se alegra? ¿Por qué buscas lo que él busca? Jamás de los jamases conoceremos cuál es la voluntad de Dios si nosotros andamos siendo influenciados por estos espíritus que nos llevan a las tradiciones muertas aquí en la tierra. Porque el Señor dice, yo no les di el espíritu del mundo, les di mi espíritu para que sepan lo que yo les he concedido. Déjense transformar su manera de pensar para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y entonces el Espíritu sigue diciendo, ya voy a terminar, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa junto con sus deseos. O sea, todos los que aman al mundo, con el mundo perecerán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo servir al mundo. No nos confundamos, iglesia. El mundo no solamente son sistemas creados por pecadores. El mundo vive dentro de ti y dentro de mí. Porque la palabra del Espíritu así nos lo dice. No ames al mundo. ¿Pero qué es el mundo, Señor? El mundo son los deseos de tu carne. Son los deseos de tus ojos. Y es la vanagloria de la vida. Y eso vive dentro de ti. Porque tú tienes deseos de tu carne. Y tienes deseos de lo que ven tus ojos que no te aprovechan. Y lo que haces, lo haces por vanagloria, presunción y exhibición propia. Pero amas eso. El que ama su vida, cierra tus ojos, la perderá. Pero el que pierdas es su vida por causa mía y del evangelio, ese la hallará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? Pero hoy, hermano, podemos creerle a Dios, porque el Espíritu dice, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos.
Porque Él está en ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu del Señor sigue diciendo que librados de nuestros enemigos, sin temor podemos servir al Señor. Y el Espíritu nos recuerda que Dios ya nos ha entregado su reino. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. Y el Espíritu concluye diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Porque a libertad hemos sido llamados. Tenemos, hermano, 5 minutos para ponernos a cuentas con Dios. El Espíritu de Dios se te ha dado para que sepas lo que Él te ha concedido. ¿Por qué dejamos de oír al Espíritu de Dios? Porque comenzamos a oír a los espíritus del mundo. ¿Por qué dejamos de seguir al Espíritu de Dios? Por seguir a los espíritus del mundo. El Señor ya pagó por nosotros. Pero dentro de su ley nos dice, así es de que el que recibió vida nueva por Cristo, se le dio vida para que ya no viva para él mismo, sino para aquel que le dio la vida, es decir, Cristo. Nosotros solo podemos tener victoria contra estos sistemas si nos volvemos a Dios y a su palabra, si nos damos cuenta que su Espíritu todavía no nos ha abandonado, porque nos sigue hablando, pero un día parará de hablar, un día dejará de hablar. La gente y mucha iglesia a nivel mundial está ignorando los mandamientos del Señor por sus costumbres, por sus tradiciones. No pierde ninguna costumbre, ninguna traducción, ninguna celebración. Meten las costumbres del mundo dentro de las iglesias porque supuestamente ellos deben de gozarse como hermanos, cuando en la Biblia nos dijo que nos gozáramos como hermanos juntos en las cosas del mundo. ¿Cuándo? Mas la Biblia nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Con esos me alegraré. Pero el Espíritu Santo dice estas palabras, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas inútiles? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, quitemos sus mandamientos y rompamos de sus demandas sobre nosotros. Estoy leyendo Salmos capítulo 2. Leo el versículo 3 en adelante. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hoy, hermano, todavía hay tiempo y podemos volver a nuestro Dios. Quiero, mientras siguen meditando, bendecir las ofrendas y los diezmos voluntarios de aquellos que tienen en su corazón apoyar esta obra financieramente.
nadie por tristeza ni obligación, porque Dios ama al dador alegre y le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, por todas las cosas gloriosas y poderosas que sigue haciendo en nuestras vidas. Les pido por misericordia que oren por mí, que oren por mi casa, que oren por mi familia. Mientras que nosotros no dejamos de orar por ustedes cada noche, Padre, te damos gracias por lo que hiciste, por lo que harás y por lo que seguirás haciendo. Obra y sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, toca las finanzas de cada uno, de aquellos que se desprenden para apoyar financieramente esta obra. Gracias, Padre, porque eres tú moviendo los corazones. Eres tú poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. Haznos entendidos, Padre. Haznos sabios entendidos, Padre, para que tú seas glorificado en todo lo que ofrecemos a ti. Levanta estas ofrendas financieras delante de tu presencia. Padre, la promesa es esta, Señor, que tú, Señor, quitarás las riquezas de las naciones pecadoras y las darás a aquellos que te honran. Padre, gracias, porque hay transferencia de riquezas y te damos gracias por tus provisiones abundantes en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, bendigo a tu pueblo que necesita en este momento simplemente que vayas con ellos, que les ayudes en todo, que los ministres en todo y que sea glorificado tu nombre en cada uno de ellos. Sigo estableciendo bendiciones sobre sus vidas. Que la bendición de tu presencia, que la bendición de tu palabra, la bendición de tu cielo, de tu tierra, sea puesta sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Sean cubiertos, guardados, protegidos y fortalecidos por tu presencia y por tu poder. En tu nombre le damos gracias a Dios. Amén.